Hola a todos, mi nombre es Víctor Luis Lora Carrasquilla, soy estudiante de la maestría en Educación Matemática. Hoy en el curso de Teoría Didáctica de las Matemáticas, en la fase 5, voy a explicar un artículo seleccionado basado en la realidad aumentada y la realidad virtual en la enseñanza de las matemáticas, rendimiento académico y educación inclusiva. El autor en este artículo es José Ortiz Martínez, 2024, este artículo. Ok, seleccioné este artículo porque me interesaba un poco mirar cómo sería esa enseñanza basada en la realidad aumentada y la realidad virtual en las matemáticas. Este artículo más que todo examina cómo las tecnologías inmersivas pueden transformar la enseñanza de las matemáticas, mejorar el rendimiento académico y favorecer entornos más inclusivos que les voy a explicar ahora más adelante sobre todo eso, lo que es realidad aumentada y realidad virtual y cómo afecta o influye en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, el autor, aquí vemos un estudio basado en tres cosas, tres aspectos. Sería la enseñanza de las matemáticas, la involucración de las TIC y la inclusión también. Para nadie es un secreto que tenemos estudiantes con diversos tipos de aprendizajes, con diversas discapacidades y esto influye cuando el docente es creativo e innovador y puede mezclar las tecnologías, involucrar las tecnologías en la enseñanza de las matemáticas con los diferentes tipos de estudiantes que tenemos en el salón de clases. Bueno, aquí dice que el estudio surge como respuesta a las dificultades persistentes en la enseñanza de las matemáticas, como las clases tradicionales. Típico, un docente se dedica solamente a explicar las matemáticas con escasos recursos de la tecnología, herramientas tecnológicas tan escasas, la falta de contextualización y limitaciones para atender a la diversidad del aula. La investigación es relevante porque explora el potencial de la ruralidad aumentada, de la realidad aumentada, perdón, y la realidad virtual para mejorar la comprensión de conceptos matemáticos y promover experiencias inclusivas. Esto es especialmente importante en la formación de futuros docentes, quienes serán responsables de aplicar metodologías innovadoras. Bueno, vamos a definir un poco sobre estas dos realidades, la realidad aumentada y la realidad virtual. La realidad aumentada no es más que es una tecnología que añade información digital al mundo real. ¿Cómo así? Se preguntarán, ¿cómo así? Bueno, más que todo la realidad aumentada es basándonos, no reemplaza la realidad, solamente la mejora o la contempla, la complementa. Por ejemplo, aquí en la imagen observamos un celular, nosotros tenemos un celular, podemos tomar una foto y la estamos mejorando la calidad de la visión que podemos proyectar con ese aparato tecnológico. Sin embargo, también podemos manipular, podemos observar sólidos como prismas, como esferas, como cubos. Entonces ahí estamos manejando la realidad aumentada. Cuando hablamos de realidad virtual, cuando el autor habla de realidad virtual, ya crea un entorno completamente virtual que reemplaza ya el mundo real. Es decir, ya estamos metidos en este mundo virtual. Aquí podemos observar esos visores de realidad virtual que utilizan unos lentes donde uno observa todo en 3D. ¿Ok? Es decir, el usuario ya entra al mundo artificial y se mueve dentro de él. ¿Ok? Listo. ¿Qué metodología utilizó el autor en este artículo? Bueno, este enfoque es mixto. Él trabajó un enfoque mixto donde incluyó a 400 estudiantes universitarios que cursan los grados de educación infantil y primaria en la Universidad Católica de Murcia, en España. En la parte cuantitativa se comparó el rendimiento entre dos grupos, es decir, el de esos 400 estudiantes, el por dos grupos, tanto en primaria, en educación infantil como en primaria, de los estudiantes que estaban cursando. Entonces, eh, eso fue en la metodología, con la metodología tradicional, es decir, él comparó el rendimiento utilizando ya la realidad aumentada con la realidad virtual con el método tradicional, la metodología tradicional. ¿Sí? Y en la parte cualitativa se aplicó un cuestionario tipo Likert,
y preguntas abiertas para conocer las percepciones sobre inclusión, motivación y aprendizaje, el cual permitió comprender tantos resultados numéricos como opiniones del alumnado. Aquí podemos observar una muestra que utilizó la población, es decir, como le venía diciendo, él dividió la educación infantil en primaria en dos grupos, en el cual el total serían 400 estudiantes. En ellos están 117 son hombres y 283 son mujeres. Cuando él le aplicó ya todo, vamos a los resultados. En los resultados cuantitativos, como podemos observar en los dos grupos, cuando él utilizó la realidad aumentada y la realidad virtual, ¿verdad? Que ese es el que nos indica el grupo, el color azul, podemos ver que está aún por encima de cuando uno aplica las calificaciones tanto prácticas y teóricas como lo tradicional. Es decir, cuando ya estamos trabajando con realidad virtual y aumentada, podemos observar que los puntajes de los estudiantes están superior a los que están en en el grupo 2 que se trabajó con la metodología tradicional. De igual forma, aquí tenemos los dos grupos, tanto en la educación infantil como en la educación primaria. Podemos observar que lo azul es lo que se está implementando en estos momentos de la realidad aumentada y virtual. Fíjense que los puntajes están un poco más altos que los demás. En lo cualitativo, ¿verdad? En lo cualitativo, los estudiantes destacaron mayor motivación, mejor visualización de los conceptos, facilidad para relacionar teoría y práctica y un aprendizaje más inclusivo. En general, las puntuaciones en percepciones estuvieron entre 4 y 4.5 sobre 5, es decir, podemos ver que estamos un poco a lo superior, es decir, que las calificaciones utilizando este método de realidad aumentada y virtual están superiores a lo tradicional. Entonces, ha mostrado un avance. Podemos ver que los estudiantes ya están comprendiendo y han generado un aprendizaje significativo en las temáticas vistas en clase. Listo, como análisis crítico encontramos fortalezas y encontramos unas limitaciones. Como fortalezas, bueno, tenemos una fortaleza en este artículo porque la población es bastante amplia, es decir, 400 estudiantes. Se trabajó un enfoque mixto que permitió el análisis tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, control de variables relevantes, un aporte significativo al campo de la didáctica de las matemáticas. ¿Okay? Como limitaciones o debilidades, digámoslo así, el estudio es de una sola institución, o sea, solamente se basó en la Universidad Católica de Murcia, poca profundidad en el análisis, no observamos qué actividades de realidad aumentada o realidad virtual aplicó como tal y como posible efecto novedad de la tecnología. ¿Qué implicaciones para la didáctica de las matemáticas? Miren, aplicar todo el autor visualizó que los estudiantes visualizaron un poco más las temáticas, se fueron un poco más allá con este tipo de realidad aumentada y realidad virtual. Hubo mayor motivación. Importante en un aula de clase donde los estudiantes que son bastante apáticos puedan generar una motivación interna en el salón de clase. Permitió la participación de estudiantes que no entendían un poco, pero fue inclusivo, es decir, los incluyó en esas actividades involucrando la tecnología. ¿Okay? Los estudiantes que a veces les cuesta aprender de manera tradicional, al involucrar la tecnología se les facilita un poco más y son bastante, se está aplicando la inclusión en este tipo de actividades. Y por lo tanto genera un aprendizaje muy activo. Los estudiantes ya comienzan a generar un aprendizaje muy significativo, digámoslo así, en esas temáticas. Bueno, como conclusión, la realidad aumentada y la realidad virtual, estas son herramientas de gran valor en la formación docente y la enseñanza de las matemáticas. ¿Por qué? Porque mejora el rendimiento académico, aumenta la motivación y permite una educación más inclusiva. No obstante, es necesario avanzar en investigación. Sí, hay que seguir capacitando a los docentes, garantizar una infraestructura adecuada para que estas tecnologías integren más sostenible a estas temáticas.
Bueno, aquí les presento